Matemática. Eje, álgebra y funciones. Tema, ecuación logarítmica. Una ecuación logarítmica es una ecuación, como cualquiera otra, pero la incógnita se encuentra dentro de por lo menos un logaritmo de cualquier base. Por ejemplo, el logaritmo en base 5 de x es igual a 10. Esta sería la ecuación. Y es una ecuación logarítmica porque el x, nuestra incógnita, se encuentra dentro de este logaritmo en base 5. Otro ejemplo podría ser este, el logaritmo en base 10 de x más 2 igual a 8. En este caso, la incógnita sigue siendo x, pero x más 2 está siendo influenciado por el logaritmo de base 10. Veamos otro ejemplo, pueden ser también extremadamente complejos como este. Los x pueden estar elevados al cuadrado, no hay problema. Dentro de un logaritmo también pueden haber aquí raíces, pueden haber aquí x o incógnitas solas dentro de un logaritmo, o incluso pueden haber logaritmos sin x, o pueden haber expresiones de x complejas no relacionadas tan directamente con los logaritmos. En cualquier caso, estos tres ejemplos son ecuaciones logarítmicas. Veamos, por ejemplo, la solución de nuestro primer ejemplo anterior. Esta clase de ecuaciones son sencillas porque simplemente hay que usar la definición de logaritmo. La definición nos dice que 5 elevado a 10 es igual a x. Y listo, ahí tenemos nuestra solución a la ecuación logarítmica. Si queremos podemos resolver 5 elevado a 10, pero ya con eso basta. X, nuestra incógnita, es 5 elevado a 10. En general, los ejercicios de logaritmo debemos comprobar si están buenos, ya que recordemos, los logaritmos, por ejemplo, de base negativa no están definidos en los números reales. Y el logaritmo de un número negativo tampoco está definido en los números reales. Entonces hay que ver si esta solución tiene sentido. Y claro, tiene sentido si es un número positivo. Y si reemplazamos el logaritmo en base 5 de 5 elevado a 10, en efecto es 10, ya que 5 elevado a 10 es lo que está dentro de nuestro logaritmo, 5 elevado a 10. Por lo tanto está correcta la igualdad y se cumple la ecuación y la incógnita es 5 elevado a 10. Por ejemplo, este anterior ejemplo, nuevamente podemos usar la definición de logaritmos. 10 elevado a 8 es igual a x más 2. Entonces, 10 elevado a 8 menos 2 es igual a x. Y ahí tenemos resuelta nuestra incógnita. De nuevo, si queremos podemos resolver 10 elevado a 8, pero no es necesario, ya tenemos nuestro x. De igual forma habría que comprobarlo, pero claramente se cumple. 10 elevado a 8 menos 2 más este 2, nos queda 10 elevado a 8, y nos quedaría el logaritmo en base 10 de 10 elevado a 8 igual a 8, lo cual claramente es una verdad. No vamos a resolver el tercer ejemplo porque es muy complicado, pero veamos unas propiedades antes. Propiedades muy importantes que hay que saber para resolver esta clase de ecuaciones. La propiedad más importante primero es el logaritmo en base a de 1 es 0 para cualquier a tal que este logaritmo esté definido. Y claro, esto es verdad porque todo número elevado a 0 con a distinto de 0 es 1. Otra propiedad sería que el logaritmo en base a un número cualquiera del mismo número es 1. Y claro, a elevado a 1 es a. Otra propiedad sería que esta, que se puede demostrar por la misma definición, claro, a elevado a b es en efecto lo que está aquí adentro, a elevado a b. Una propiedad también muy importante porque reduce harto los cálculos, el tiempo de cálculo. Otra propiedad muy importante, el logaritmo de un producto en una base cualquiera, es la suma de los logaritmos de los elementos que se están multiplicando, manteniendo la misma base. Es un poco más difícil de demostrar, pero tampoco es tan terrible. Una propiedad muy importante, esta hay que aprendérsela sí o sí. Con los ejercicios es una propiedad que se va aprendiendo con el tiempo. Una propiedad análoga para la división, en vez de una suma aquí, es una resta. También una propiedad muy importante que hay que conocer sí o sí. Otra propiedad extremadamente importante también, el logaritmo de una potencia,
en este caso b elevado a c, es lo mismo que c, nuestro exponente sacado aquí, por el logaritmo en la misma base del b, nuestra base del exponente, de la potencia, y nos quedaría esta igualdad. Esta igualdad es extremadamente importante, también muy importante conocerla de memoria. De igual forma esta, que es como un caso particular del anterior, tomando c igual 1 partido en n, el logaritmo de una raíz enésima es igual a 1 dividido en n por el logaritmo de nuestro elemento que le estábamos sacando la raíz. También muy importante saber esa propiedad. Veamos una propiedad más sofisticada, que se le conoce como cambio de base. Esta dice que va a existir un k para el cual se cumple la siguiente expresión. Entonces, siempre que tengamos un logaritmo en una base a un elemento b, siempre vamos a poder encontrar un k tal que esta división sea igual a este logaritmo. Notemos que el a está aquí abajo y nuestro b, que está un poco más arriba, esto es solo una regla memotécnica, se encuentra también aquí arriba en el numerador. Esta propiedad sofisticada es muy importante también porque transforma un problema en bases que quizás no nos sirve a una base que sí nos va a servir, sobre todo para la ecuación. Esto es muy importante. Veamos la propiedad fundamental para la teoría de ecuaciones. Esta dice que el logaritmo en base a de x, si es igual al logaritmo en base a de un y, entonces las expresiones a los que le estamos calculando el logaritmo son iguales. Y esto es muy importante porque estamos transformando un problema de logaritmos a un problema algebraico. De esta forma, si este problema del logaritmo quizás no lo sepamos resolver, pero este problema en expresión algebraica quizás nos salga, por ejemplo, una ecuación cuadrática que podríamos resolver y por tanto tener la ecuación logarítmica resuelta. Ahora es muy importante también que una vez resuelta esta ecuación algebraica, reemplacemos en nuestra ecuación logarítmica para ver si los resultados convencen. Recuerden, estos elementos tienen que ser positivos, o incluso pueden ser cero algunos. Si es que estamos definiendo todo esto en los números reales. Demostrar esto es bastante sencillo. Si tenemos esta expresión de la izquierda, logaritmo en base a de x igual logaritmo en base a de y, entonces podemos restar. Y nos queda lo siguiente. Ahora usamos las propiedades de los logaritmos, de la resta. Esto es, la resta la pasamos a división. Pero recordemos, esta resta es igual a 0, porque son iguales. Entonces 0 es igual al logaritmo en base a de x dividido en y. Ahora aplicamos la definición del logaritmo. Esta dice que a elevado a 0 es igual a x dividido en y. Pero a elevado a 0 es 1 para a distinto de 0. Por lo tanto, x dividido en y es igual a 1. Y si multiplicamos por y, obtenemos nuestra consecuencia en nuestra propiedad fundamental. X es igual a y. De esta forma tenemos demostrada la propiedad fundamental. Veamos un ejemplo. Este ejemplo vamos a resolverlo con las propiedades. Tenemos esta expresión y queremos saber el valor de x. Entonces vamos a transformar este 1 a logaritmos. Notemos que el logaritmo en base 4 de 4 es igual a 1. Ahora, ¿por qué usamos el 4? Bueno, porque aquí hay un 4 y de alguna forma nos podría eso intuir que ese es el camino, elegir un logaritmo en base 4. ¿Y por qué? Porque la suma de logaritmos en igual base se pueden multiplicar las cantidades que estamos aplicando a los logaritmos, lo cual nos queda la siguiente expresión. Notemos que anteriormente habíamos calculado de inmediato el cuadrado de binomio. Luego, habíamos tenido este logaritmo en base 4 y este en 3. La intuición nos dice que hay que transformarlo en logaritmos con iguales bases. Para eso usamos el teorema de cambio de base, esa propiedad sofisticada. Y tomemos, por ejemplo, que queremos todo con base 4. Entonces aplicamos en este lado, en el lado izquierdo, el cambio de base, lo que nos resulta la siguiente expresión. El logaritmo en base 4, en esta división, de estas expresiones, x cuadrado más 1 dividido
logaritmo en base 4 de 3. Continuando, tenemos esta expresión. Entonces podemos multiplicar por logaritmo en base 4 de 3, que recordemos es un número cualquiera. Puede que tenga aquí unas letras, el log, que son letras, pero este sigue siendo un número. Y por lo tanto tenemos esta expresión. Y ahora podemos aplicar la otra propiedad de logaritmos. Este número lo podemos colocar elevando a la expresión a la cual estamos calculando el logaritmo. De esta forma tenemos logaritmo en base 4 de esta potencia. Una potencia de base 4x cuadrado más 24x más 36, que sale de multiplicar 4 por este cuadrado de binomio que habíamos resuelto antes, elevado al logaritmo en base 4 de 3. Y ya ahora podemos usar la propiedad fundamental para las ecuaciones. Tenemos dos logaritmos iguales, con bases iguales. Entonces, estos elementos a los cuales le estamos aplicando los logaritmos tienen que ser iguales sí o sí, notando que esto es un número. Entonces, hemos transformado un problema de logaritmos a un problema algebraico. Algebraico, como me refiero a un problema que ya no tiene logaritmos con x adentro de ellos. Nuevamente, logaritmo en base 4 de 3 es un número, nada relacionado con nuestro x. Ahora, esta ecuación es difícil, no es fácil de resolver, pero se puede aplicar en computadores, por ejemplo, y que la resuelvan. No todas las ecuaciones podemos nosotros resolverlas a mano, eso es importante. Y las ecuaciones logaritmos que son más complejas, en general no podríamos resolverlas. Pero, para efectos de prueba, lo más probable es que nuestro resultado de ecuación algebraica pura sea una ecuación cuadrática o una ecuación lineal que podamos resolver. Entonces, es importante conocer todo lo que hemos mencionado de logaritmos, las propiedades, la propiedad fundamental, el cambio de base, y saber resolver, por ejemplo, ecuaciones cuadráticas y ecuaciones lineales. De esta forma, la ecuación logarítmica se transformaría en una ecuación cuadrática en algún caso, o en una ecuación lineal, y eso podríamos resolverlo. Y tendríamos nuestro x. Y lo más importante es después reemplazar en el problema inicial para ver si nuestro x nos sirve sí o sí.